La relación histórica entre México e Indonesia es resultado de una serie de concertaciones políticas desde 1952, en las que convergen tímidos acercamientos bilaterales entre México y la región del sureste de Asia. En ellas influían el deseo de reconocimiento de Indonesia y la reticente diversificación de relaciones mexicanas. Desde entonces, el vínculo se ha cimentado en cooperación y amistad en términos políticos bilaterales y se ha reforzado gracias al intercambio comercial. Ambos países son percibidos actualmente como actores económicos emergentes o middle powers, lo cual influye en la economía de la política exterior de cada uno, intentando maximizar los beneficios de su prestigio internacional a través de una participación activa en organizaciones económicas y políticas en virtud de la gobernanza global. Indonesia ha apostado por mantenerse en un tenor de cooperación regional por su geoestratégica posición en el sureste de Asia y Oceanía, además de su presencia en el Pacífico Asiático. México, por su parte, desde 2012 reorienta su política exterior a una mayor presencia dentro de los foros multilaterales del Pacífico Asiático con la intención de diversificar sus relaciones internacionales. Ambos países se unen en 2013 a una asociación internacional con Corea del Sur, Turquía y Australia, por sus siglas MICTA, en función del diálogo y la cooperación diplomática como respuesta a los problemas mundiales actuales. Por ello, analizaremos la convergencia de intereses nacionales de la política exterior de cada país en el periodo señalado, respondiendo a la consolidación de la relación bilateral en el marco MICTA. Una vez obtenida la independencia de la República de Indonesia, el reconocimiento internacional fue clave para la consolidación de la nación, y los esfuerzos diplomáticos de Yakarta se centraron inicialmente en visitar regiones afines en busca de acreditación, siendo Filipinas y el Reino Unido en el 49, así como Egipto y Arabia Saudita en el 50, de los primeros en reconocer a Indonesia como similar. 2 años después, en esta suerte de búsqueda de reconocimiento, Yakarta se acerca a México a través del embajador de Indonesia en Estados Unidos, Horace Merle Cochrane, quien se dirige al gobierno mexicano mediante una nota diplomática, expresando así la intención del gobierno indonesio de establecer relaciones diplomáticas con México. Por su parte, el Servicio Exterior mexicano se limitó a expresar su interés sin comprometerse inmediatamente por asuntos presupuestales, postergando así la decisión. Esta situación no fue abandonada por Indonesia, quien inusualmente y fuera de protocolo diplomático anuncia su decisión de nombrar al Dr. Ali Sastrome Yoyo como embajador ante México. México se ve obligado a responder positivamente y otorgarle el beneplácito, nombrando además a Manuel Maples Arce como embajador mexicano ante Indonesia, iniciando posteriormente las relaciones el 6 de abril de 1953 mediante una declaración conjunta. Los contactos de alto nivel se inician en 1958 tras la visita del presidente Sukarno a México, la cual fue respondida en el 62 con una visita del presidente López Mateos. Desde entonces se han realizado visitas oficiales que han contribuido al impulso de las relaciones bilaterales y sobre todo respondiendo a su inmersión en organismos regionales como la PEC, el G20 o las Naciones Unidas, cuyas cumbres han sido escenario de encuentros de amistad y diálogo. Indonesia es un estado sumamente complejo, con una diversidad étnica y territorial que desde su independencia significó una gran dificultad para el establecimiento de un consenso y unidad nacional. Con poco más de 270.000 millones de habitantes y casi 1.905 millones de kilómetros cuadrados, se convierte en uno de los países musulmanes en democracia secular más grandes. Desde su independencia en 1950 y en medio de la Guerra Fría, Indonesia adopta una política exterior no alineada, en respuesta a los graves conflictos regionales a causa del sistema bipolar, defendiendo en la Conferencia de Bandung 10 principios declarativos que se posicionan en contra del colonialismo, el imperialismo y apuestan por una alianza regional. Sin embargo, desde el gobierno de Sukarno se suscita un cambiante pragmatismo de la política exterior, pues los enfrentamientos con Malasia en los 60s le valieron las críticas por ser una política ofensiva, radical e irresponsable, afectando su credibilidad internacional y con gran impacto económico y descontento general que llevó a un golpe de Estado. Lo anterior obliga al sucesor Suharto a recuperar la confianza internacional, dando un paso adelante y coadyuvando a las iniciativas de la creación de la ASEAN para la estabilidad y la paz regional. El funcionamiento de la política exterior indonesia está explicitado en el Reglamento Presidencial número 56 acerca del Ministerio de Relaciones Exteriores, mencionando que la formulación, implementación, estipulación, evaluación, desarrollo y ejecución de relaciones y la política exterior del país son facultad del Ministerio y del Ministro, quienes están subordinados al Presidente. Así, su política exterior es diseñada y guiada por el Plan Nacional de Desarrollo a Largo Plazo, que abarca casi 20 años, así como por el Plan Nacional de Desarrollo a Mediano Plazo, que abarca 5.
Lo anterior se lleva a cabo concordantemente con los principios de diplomacia indonesios, diseñados hacia 1948 por el vicepresidente Muhammad Hatta, para definir una posición nacional durante la Guerra Fría, así como consolidarse como una nación libre e independiente. En términos generales, se propone que Indonesia debiese adoptar una política neutral que evite el conflicto internacional y que fortalezca la independencia del país con base en un principio que se conocería como remar entre dos arrecifes. De esta manera, Indonesia ha diversificado sus relaciones a lo largo de la última década del siglo, con una relativa continuidad pero sujetos al cambio caracterizado por los acontecimientos políticos a los que el país debía responder inmediatamente. En nuestro periodo de interés, Susilo Bambang Yudhoyono, presidente de una década, enfocó una gran prioridad a la política exterior, siendo de sus lemas 1 millón de amigos y 0 enemigos, aprovechando la posición de Indonesia como una democracia numerosa. Parte, la política exterior mexicana es fruto de una amplia tradición histórica de acciones, principios y valores que han sido adoptados en la conducción del comportamiento nacional en el exterior. Desde la Revolución de 1910, el país ha buscado consolidarse de la mano de principios rectores, así como de un cambiante interés nacional a lo largo del siglo y hasta la actualidad, buscando perdurar como una nación independiente y justa regional e internacionalmente. Según el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la política exterior es dirigida por el presidente, garante del Poder Ejecutivo, quien además está facultado para celebrar tratados, siempre con el beneplácito del Senado, en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores como principal nexo del Servicio Exterior mexicano. Su ejecución gira en torno a 7 principios constitucionales del mismo artículo, fracción décima, emanados en parte de la costumbre internacional de las principales instituciones e instrumentos, como la Liga de las Naciones, la Declaración de Independencia de Estados Unidos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano o la Carta de las Naciones Unidas. Estos principios son, a saber, el principio de autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica entre los estados, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacional. La consolidación del Estado mexicano fue el propósito principal de la nación y el interés nacional reflejado al exterior busca fortalecer la soberanía, considerando los principios antes mencionados. Fue hasta vísperas de la entrada del nuevo milenio y de la mano con una apertura económica liberal que la intención diplomática mexicana fue orientada a ser un instrumento para el desarrollo socioeconómico de México, que apostaba por una mayor participación en el sistema internacional de la mano de otras regiones, foros o naciones del mundo diferentes a la histórica relación de dependencia estructural que se vive con Estados Unidos. Hablemos del MICTA. Como antecedente, en 2011 surge un grupo de países llamado MIST, con México, Indonesia, Corea del Sur y Turquía como una asociación informal de naciones emergentes e insertas en la nueva dinámica de responsabilidad global. No obstante, por su heterogeneidad no existió una unión eficaz, conformando hacia 2013 un nuevo grupo añadiendo a Australia en el marco del primer encuentro entre ministros de Asuntos Exteriores al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre del 2013 en Nueva York. Estos países son diferentes en cuestiones culturales y regionales, pero comparten valores democráticos y similitudes en estructura económica abierta al libre comercio, así como indicadores similares en cuestiones de tasas de crecimiento, traducidas en un poder económico considerable. Además, están geoestratégicamente relacionadas con sus propias regiones. El MICTA nace en un contexto en el que los cambios mundiales arrojan nuevos problemas globales en cuestiones económicas, financieras, de seguridad, medioambientales y de desarrollo sostenible. Por ello, el MICTA funge como un espacio consultivo y de diálogo donde convergen las principales preocupaciones de los estados. Así, los objetivos de la asociación en cuestiones bilaterales buscan profundizar los lazos entre los miembros, estableciendo además bases comunes para la cooperación que les permitirán responder con posiciones comunes en foros multilaterales. México, en una búsqueda de diversificación de relaciones exteriores bajo el auspicio de libre comercio, desde el Plan Nacional de Desarrollo de 2006 a 2012 del periodo presidencial de Felipe Calderón, apuntala considerablemente al Asia-Pacífico como una región necesaria para fortalecer el proceso de integración de México en la economía mundial, sobre todo en cuestiones de libre comercio.
Fue hasta el siguiente sexenio donde Enrique Peña Nieto introduce a México en un tenor tal que reconozca a Asia-Pacífico como una gran oportunidad dentro del dinamismo económico, pero además arrojando un discurso de responsabilidad global para introducir una mayor presencia diplomática en la región. Por su cuenta, Indonesia posee de base una política independiente y activa, con una filosofía e identidad nacional propia con base en su principio Pancasila, que denota su visión de igualdad entre las naciones. El Plan Nacional de Desarrollo a Mediano Plazo, indonesio de 2010 a 2014, buscaba un acercamiento prioritario sobre cooperación y negociaciones bilaterales con el continente americano, reconociendo la importancia en el marco del Foro de Cooperación de América Latina Asia del Este, FEALAC, fortalecida por la Asociación Comercial de Latinoamérica con Indonesia, considerando que a pesar de las lejanías geográficas existe una cooperación profunda que aún vislumbra amplias oportunidades para los indonesios. Para México, el FEALAC y el APEC representan un nexo significativo y escenario fértil de acuerdos con Asia. De tal manera, previo a la concertación política en el MICTA, se suscitó un breve acercamiento entre los ministros de Relaciones Exteriores con la visita a Indonesia del secretario José Antonio Meade en el marco del FEALAC en junio del 2013. Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Martin Antalegawa, fue recibido en la Ciudad de México con quien se firmaron acuerdos en cuestiones de transporte aéreo, turismo y salud en el marco de 60 años de relaciones. Posterior a la adhesión al MICTA, se potencializa la relación bilateral inmediata, pero bajo el marco de la APEC, ocurriendo una visita oficial por parte del presidente Enrique Peña Nieto a Indonesia en octubre del 2013, donde firmó una serie de acuerdos con el presidente Yudhoyono en privado. Por problemas internos, México suspende su activa política exterior y mantiene un bajo perfil internacional durante el resto del mandato del presidente Peña. Durante esto se llevaron a cabo un total de 3 encuentros del MICTA hasta 2018, discutiendo cuestiones sobre política internacional, regional y coyuntural, cambio climático e integración económica global. En lo que respecta a la actual administración, han ocurrido 4 encuentros del MICTA y un acuerdo bilateral con Indonesia en términos de cooperación agroalimentaria en 2019. A manera de conclusión, podemos percibir las similitudes estructurales en la naturaleza de la política exterior de ambos países, con una tradición histórica de principios rectores que guían su participación en el escenario internacional y que buscan reafirmar su posición dentro de sus propias regiones. De la misma manera, ambos países buscan un acercamiento especial con la región opuesta, México con Asia-Pacífico e Indonesia con América, que se conjuntan principalmente en el FEALAC o el APEC, que coadyuvan a un acercamiento bilateral bajo sus auspicios. No obstante, el MICTA funge como un escenario único, donde el reducido número de países participantes permitiría la potencialización del acercamiento bilateral, a pesar de que las visitas oficiales se redujeron en virtud de los acontecimientos nacionales en 2014, se procuraron las relaciones con Indonesia bajo el marco del MICTA, que en la actualidad se aproximan a casi 70 años de amistad. La importancia de concertar su poder nacional y su conjunción en virtud de responder similarmente ante los conflictos internacionales que les piden opinión, recae en una apuesta por reafirmar su liderazgo en función de una participación efectiva en la gobernanza global actual, con base en las características propias que ambos estados poseen y que les son de peso para potencializar sus beneficios y aportaciones como Middle Powers.